Abrir un restaurante en Barcelona es una cosa que no es nada fácil, cuesta bastante, sobre todo tienes que tener las cosas muy claras y saber el orden en el cual tienes que hacer las cosas, ¿no? Sobre todo es mucha burocracia y tener asesoramiento de gente que domina sobre el tema, ¿no? Hace más de un año que salí del Basque. Yo me especialicé en vanguardia culinaria y nada, yo ya tenía bastante claro que quería emprender algún negocio cuando saliera de allí, y aproveché un poco el trabajo final de grado, ¿no? El TFG que se hace, para ya empezar a trabajar sobre eso, ¿no? El día a día de Teoric es bastante duro, digamos, pero bueno, trabajas para ti mismo y eso hace que cada día empieces con fuerzas, ¿no? Para arrancar Teoric tuve la suerte de contar con dos compañeras mías del Basque, con Claudia y con Moira, que me ayudaron mucho a abrir el negocio. En Teoric hacemos cocina básicamente catalana, con producto ecológico y de proximidad, pero dándole algún toque un poco original, sorprendente, y que a la gente pues le guste. Todos los conocimientos que hemos adquirido durante estos 4 años en el Basque los podemos aplicar en un restaurante. Yo creo que es la forma, sobre todo si es tu restaurante, digamos, y te tienes que encargar de toda la parte de gestión y también la parte culinaria. Tres en cocina, y en sala son 2. Jefe de sala es Teo, que es mi socio y jefe de sala, que tiene un recorrido bastante largo en el campo de la sala, y yo, bueno, yo el jefe de cocina. De hecho, el nombre de Teoric surge un poco de nuestros nombres, ¿no? Él se llama Teo, está en sala, yo me llamo Uriol, que se escribe con O, ¿no? Y entonces de aquí nace el nombre de Teoric.